¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a la clase de geometría cuyo tema es triángulos. ¿Qué es un triángulo? Es un polígono de tres lados que tiene tres ángulos y tres vértices. ¿Está bien? Cada vértice está unido con un segmento. Acá está, ¿no? Vamos a explicarte cada elemento de un triángulo. Empezamos con los vértices. Los vértices son aquellos puntitos de intersección. En este caso va a ser B, va a ser P y va a ser M. Los lados son las uniones de estos puntos con un segmento, en este caso BP, PM y BM. Ahí está. ¿Cómo se denota? ¿Cómo se escribe? Se puede poner un triangulito chiquitito, sería triángulo BPM. ¿Cómo se lee? Triángulo BPM. Un triángulo tiene ángulos internos, en este caso tiene tres ángulos internos y tres ángulos externos. Los ángulos externos son aquellos que están dentro de la figura cerrada. En este caso alfa, beta y omega. Los ángulos externos serían A, B y C. Me dice clasificación, según la longitud de sus lados. Los triángulos se clasifican de dos maneras, según sus lados y según sus ángulos. Según sus lados tenemos el triángulo equilátero, cuyos lados van a ser iguales. Ahí está, tres lados iguales. También tenemos el triángulo isósceles, que tiene dos lados iguales. En este caso, ahí está. Y el escaleno, que no tiene ningún lado igual. ¿Está bien? Ahí vemos que los tres tienen lados diferentes. Y según la clasificación, según sus ángulos, tenemos también tres: triángulo, rectángulo, octángulo y obtusángulo. Cuando es rectángulo, cuando tiene un ángulo de 90 grados. Cuando es octángulo, cuando los tres ángulos son agudos, ¿qué quiere decir? Son menores de 90 grados. Puede ser uno 60, otro 70 y otro ángulo puede ser, por ejemplo, 50. Y obtusángulo es cuando uno de los ángulos, en este caso que está acá, es obtuso. ¿Está bien? Que es mayor de 90 y menor que 180 grados. Vamos a ver sus propiedades también. Vamos a ver sus propiedades. La primera propiedad me dice que la suma de los ángulos internos siempre va a ser 180 grados. Ahí está, 180 grados. En la número 2 vemos que la suma de los ángulos externos van a ser 360 grados. Y la suma de dos ángulos internos va a ser el ángulo externo. En este caso era alfa más beta es igual a x. También vemos otras propiedades, la propiedad conocida como el boomerang. ¿Qué me dice esta propiedad? Me dice que la suma, te das cuenta de la forma de un boomerang, la suma de los tres ángulos internos me da el externo, o sea, a más b más c es igual a x. Y el otro sería el pececito, ahí está. ¿Por qué le digo pececito? Porque acá es como si fuera un pececito. La boquita más la colita, o sea, x más y es igual a la suma de los ángulos que estarían en las aletitas. Sería z más w. Ahí está. Y el siguiente ángulo es el de la corbatita Michi. ¿Por qué de la corbatita Michi? Porque es como si fuera una corbatita Michi. La suma de los dos ángulos que están en un lado es igual a la otra suma que están en el siguiente ladito. O sea, A más B es igual a C más D. O también conocido como la mariposita, ¿no? Lo que están en una alita, los ángulos A más B es igual a la suma de los dos ángulos C más D. Vamos a ver algunos ejercicios para ver cómo se desarrollan estas propiedades. Y me dice, observa el triángulo PQR. Ya, triángulo PQR, ahí está, PQR. Calcula el valor del X. Como son ángulos internos, yo sé que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo es 180 grados. 30 más 120 sería 150 grados más X. Más 150, que tiene un más invisible, pasa a restar al otro lado. Ahí está. Y la resta vendría a ser 30 grados. Recuerden siempre colocar la bolita arriba que indica que es grados. En el número 2 me dice, clasifica el triángulo FGH según la medida de sus ángulos. Si yo veo sus ángulos, es 60, 80 y 40. Son ángulos menores que 90. Entonces vendría a ser un triángulo acutángulo. Ahí está.
En la número 3 me dice, calcula X. Si te das cuenta, ¿qué propiedad es? La propiedad del PC5. ¿Qué me decía esta propiedad? Me decía que la suma en este caso, de la boquita más la colita, o sea, 85 más X, es igual a lo que están en las aletitas, ¿no? 75 más 60. Ahí está, 85 más X es igual 75 más 60. 75 más 60 sería 135, el 85 pasaría al otro lado con su signo contrario, ahí está, menos 85, y la resta vendría a ser 50 grados, y ahí está. Vamos a ver ahora los ejercicios que se encuentran en la página 137, ahí está, 137. Me dice, calcula el valor de X. Yo sé que la suma de los tres ángulos internos, ahí está, X más 5, más 45 más 90, me da 180. 90 más 5 más 45 tendría 140. Te dices, pero ¿dónde se pasa el 90? Ah, un cuadradito, como lo expliqué ya anteriormente, vale 90 grados. Y ahí está. Pasa a restar 140. ¿Y cuánto vale X? 40 grados. En la número 4 me dice, calcula X. Me dan el triángulo FGH. Ahí está, FGH. A ver, tengo 30, un ángulo interno, 90, que es el cuadradito, y el X que está afuera. ¿Qué propiedad aplicaría acá? La suma de dos ángulos internos me da el externo que no está junto a ellos, o sea, el de acá. O sea, la suma de 90 más 30 es igual a X. X es igual a 120. Recuerda las tres propiedades. Suma de internos 180, suma de externos 360 y la suma de dos ángulos internos me da el externo que no está adyacente, no está junto a ellos. Ahí está. En la número 5 me dice clasifica el triángulo MON según la longitud de sus lados. Un lado es puntito, es dos rayitas y un rectangulito. Si son diferentes los tres lados, ¿cómo se llamaría? Triángulo escaleno. Y ahí está. Vamos a ver ahora los ejercicios que se encuentran en la página 138. Dice la número 8, clasifica el triángulo ABC según la longitud de sus lados. Ahí está, 5, 3 y 4. Según la longitud de sus lados. Si me doy cuenta, los lados son diferentes, entonces vendría a ser un triángulo escaleno. En la número 9 me dice calcular Y. Ya, ahí está. ¿Qué propiedad aplicaría acá? La propiedad de la corbatita Michi. ¿Qué me decía la corbatita Michi? Que los ángulos de un lado, de tu derecha, es igual a la suma de los ángulos de tu izquierda. O sea, 40 más 80 es igual a 100 más Y. 40 más 80 es 120, pasa a restar y Y es igual a 20 grados. En el número 11 me pide calcular el valor de alfa. Ahí está. Y me dan ese boomerang que está. La suma de los tres ángulos internos me daría el externo. La suma de tres internos vendría a ser 60 más 35 más 35 es igual al externo, o sea, 2 alfa. O 2 alfa es igual a la suma de los tres que están adentro. Y la suma de los tres de adentro vendría a ser 130. Él no se queda ahí porque el 2 está multiplicando acá el alfa. Y pasaría al otro lado con su operación contraria, que sería la división. ¿Y cuánto es la división? 65 grados. Mini práctica, me piden calcular X. Ahí está. Me pido hallar el compromiso. Me piden hallar el compromiso de la página 136. Ahí está. Compromiso de la página 137 y de la página 138. Entonces, esa sería nuestra clase de triángulos. Y chicos, nos vemos.